Está comprobado que 20 minutos de meditación avanzada pueden generar una patada energética de 4 horas. En el momento en que lo haces, no necesitas café, no necesitas nada. El sistema nervioso se recupera instantáneamente. Hay estudios científicos realizados por la Universidad de California publicó el impacto de la meditación en el cerebro, que las personas que meditan tienen 7,5 veces más joven el cerebro y mejora las funciones cognitivas. Uno de los mitos es justamente pensar que meditar es tener la mente en blanco. El estado de meditación es una probabilidad, no es un viaje a un punto, es la creación de un estado donde hay condiciones psicológicas y condiciones fisiológicas de personas que empezaron a meditar hoy y al cabo de un mes parece que se han caído 10 años. Personas que las arrugas físicas les desaparecen en un mes. No porque yo lo diga, sino porque está demostrado. La meditación es una tecnología de desarrollo personal, tal vez la más poderosa de todo el siglo XXI. Es una herramienta muy poderosa para tu propio rendimiento personal. La meditación a nivel celular permite que las hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, el ácido láctico, cuando están en exceso, empiecen a descender. Y eso genera un impacto muy profundo en la salud. Bienvenidos al podcast de Salud Viral. Hoy presentamos Despertar. El contenido de este podcast es de carácter informativo y no sustituye el diagnóstico ni tratamiento médico. Su uso es responsabilidad del espectador. Ante cualquier duda, consulta con un profesional de la salud. Hoy tenemos el honor de conversar con José María Clopes, experto en meditación avanzada y fundador de Execute Meditation, con más de 40 años de experiencia en la práctica y más de 20 años enseñando. José ha desarrollado de manera innovadora técnicas milenarias adaptadas a los retos del siglo XXI. Bienvenido al podcast de Salud Viral, José. No, un placer estar con vosotros, Gianfranco, y una oportunidad también para dirigirme a muchas personas que puedan tener interés en este camino de la meditación avanzada. José, para a quienes aún no te conocen, ¿podrías contarnos un poquito de tu trayectoria y por qué te dedicaste a la meditación avanzada? Bueno, a lo mejor debería decirte cómo llegué yo a la meditación. Llegué muy joven, que tenía 19 años, cuando realmente me formé en meditación avanzada de una manera rigurosa. Y ya te puedes imaginar que con 19 años, ahora tengo 62, voy a hacer 62 ahora en mayo, pues con 19 años cuando llegas a la meditación es porque es un proceso. ¿M? Y normalmente pues es un proceso de crisis existencial en la búsqueda, ¿no?, hacia una verdad más profunda. Y la meditación es una mirada interior, no es una elección causal, sino una necesidad profunda de reencuentro personal con lo que es más esencial. Tiene que ver con un sublime de tu propia existencia, de esa profunda conexión contigo mismo y esa búsqueda con lo más esencial de la vida y de la naturaleza. Y un sentimiento de necesidad fundamental de encontrar tu propia libertad. Así que yo creo que a lo largo, en esas primeras etapas, cuando encontré la meditación, pues yo ya venía de muchísimos de procesos complejos, de la adolescencia y de muchas preguntas, pocas respuestas y preguntas serias, ¿no?, sobre la relación conmigo mismo, con el entorno y el mismo entorno que veía de una sociedad pues egocéntrica, cerrada, y en algunos casos pues muy ostracista. Así que, claro, para una persona joven en aquel momento, y como yo lo sentía, no estaba nada conforme con muchas de las cosas que observaba a mi alrededor y además que tampoco comprendía. Así que eso te va llevando a una cierta mirada interior y empezar a pensar que a lo mejor los problemas que ves fuera
Se empiezan con uno mismo dentro y las respuestas tampoco están fuera, sino que están dentro. Totalmente. ¿Cómo nació, Joseph, la idea de Execute Meditation y cuál fue la misión principal, ¿no? Bueno, esto es una buena cuestión porque realmente mi vida pues, ha sido altamente ejecutiva. Yo soy diplomado en dirección de marketing y he trabajado en empresas importantes como Accenture, en su época era Anderson Consulting y luego también en Xerox Corporation y he tenido cargos directivos tanto locales, nacionales o internacionales. Y Executive Meditation ya lo dice toda la palabra, ¿no? Meditación para ejecutivos porque nace de mi entorno en el cual yo pues me desenvolvía con los retos que puede tener una persona pues con responsabilidades ejecutivas dentro de organizaciones. Y, y mis colegas, digamos que de alguna forma se fijaban en mi manera de pensar, de hacer y de comportarme. Y me preguntaban, oye, pero tú haces algo y tal, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, yo hago meditación. ¿Y esto qué es? Y entonces, pues se contaba lo que era la meditación. Y no quiero decir que todo el mundo pues realmente tuviera una actitud reflexiva con el tema, ¿no? O pudiera prestarle una atención, pero había gente muy reflexiva de mi entorno. Y entonces me decían, bueno, pero esto es muy interesante. ¿Y esto no me lo puedes enseñar tú? Y yo, no, olvídate. No, es mucho trabajo. Y durante la temporada, pues yo conocía a unos profesores de meditación y pues les iba pues enviando gente de mi entorno, ¿sabes? En Franco. Pero aquello, por lo visto, pues se complicó más de lo que yo he pensado. Que cuando se vuelve como una especie de boomerang, ¿no? Y cuando más gente envías hacia un lugar, no sé qué ocurría, pero más gente volvía. Y entonces, al final, pues hubo una serie de conversaciones y personas que me estimularon o me indicaron o incluso me hicieron reflexionar sobre que tal vez aquello que yo conocía, pues debía compartirlo. Pero bueno, Gianfranco, también debo decirte que saber mucho de un tema no significa que lo sepas transmitir, no necesariamente, y menos hacer que las personas, que los seres humanos tengan éxito con aquello que tú transmites. Así que meditar es un proceso y es un proceso complejo y más de lo que uno se imagina. Y realmente me di cuenta enseguida de que se necesitaba una metodología de transmisión de conocimiento para garantizar que cualquier persona pues, pudiera obtener ese conocimiento y sobre todo integrarlo, saberlo aplicar e integrarlo. Y en última instancia, lo más importante, tener éxito con aquello, hacer un proceso de reencuentro, de transformación y de punto de inflexión en su vida. Así nace Executive Meditation, ¿no? Luego, claro, ahora ya han pasado desde su fundación, que fue en 2014, pues ha pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado ya muchos años, 11 años, ha habido muchos procesos formativos más. En Executive Meditation, más de 2000 procesos formativos. Aquí hay de todo, evidentemente hay muchos empresarios, el 80% son empresarios, altos ejecutivos, pero también hay de todo, hay periodistas famosos, arquitectos, profesores de yoga, profesores de mindfulness, como he dicho, periodistas y escritores, y también hay jubilados y también hay estudiantes de instituto y universitarios, un poco desde todos los campos de vida, ¿verdad? Y luego ya más en este último periodo, con la fundación de meditacionavanzada.com, entonces el proyecto se ha abierto más a escala mundial y ahora actualmente pues ya esto nació si no recuerdo mal, se puso en marcha en noviembre del 2024, hace unos meses, y ya contamos con más de 1.500 alumnos a escala mundial, o sea que es excelente.
Y Qué esto a bello. mí realmente me da mucha satisfacción, si me permites un segundo, porque mi capacidad de poder formar directamente es más limitada si lo hago a nivel personalizado, como ha estado haciendo a lo largo de los años, que es que lo puedo hacer a través de una plataforma de formación online muy estructurada y bien hecha, am, como es meditacionavanzada.com, ¿sabes? Bueno, ahí estamos, Gianfranco. No, espectacular. Y sí, claramente eso es una de las cosas tan bonitas, ¿no? Que uno de los pilares buenos, ¿no? Que podemos utilizar en las redes, que es poder llegar a muchas personas en poco tiempo y poder llegar, y como dice usted, o sea, realmente poder nuestro mensaje llegar a muchas más personas, a poder impactar muchos seres humanos, ayudarlos. Y de verdad lo felicito, José, por ese éxito y por además increíble en tan poco tiempo poder crear algo así que sabemos que la trayectoria y por supuesto los años no son en vano, ¿no? Por uno dice así. No, efectivamente, y esto que dices es muy importante porque, digamos, no se trata de llegar únicamente a las personas, sino se trata de cómo llegas a las personas y de hacerlo bien. Y en esto, y esta mirada tan fundamental hacia esos niveles más sublimes de nuestra existencia, redefinen todo. Redefinen nuestra relación con nosotros mismos, redefinen nuestra relación con la naturaleza, y, y redefinen lo más importante, nuestro sentimiento de conquista, de desapego y de libertad personal. Y esa libertad es fundamental porque venimos de la libertad y volvemos a ella en ese proceso de transición al final de nuestra vida. Em, y ese hilo conductor es lo que nos conecta con la naturaleza. Entonces, reconocer esto, alcanzar ese estado de comprensión, no intelectual, sino vivencial, que te hace sentir que encuentras el sentido de tu propia existencia y saber cuál es la posición que ocupas en el orden de las cosas y el sentido de tu propia vida, cuál es el propósito de tu vida aquí, encontrar cada uno de nosotros ese sentido existencial de nuestra vida es fundamental. Y de eso va la meditación, ¿sabes? Entonces, esto no es una moda. No es algo que, mira, ahora está de moda y todo el mundo hace meditación. No, no, no. Es un elemento crucial de nuestra propia existencia, de nuestro propio reencuentro. Es una mirada silenciosa a nuestra vida, más trascendental y más fundamental. ¿Para hacer qué? Pues para que nuestra vida tenga un sentido claro y un propósito. Cualquiera que sea, ¿no? Porque cada uno tiene que encontrar su propio sentido y propósito de vida. ¿De acuerdo? Pero la meditación es am, ese silenciar nuestra mente y abrir la experiencia a ese nivel de conexión tan profundo de la conciencia en estado puro. Entonces, cuando nuestra mente se silencia y trasciende pues a todos los pensamientos, los sentimientos, las emociones, entonces nuestra mente se abre a ese estado existencial, a ese nivel de conexión con el campo unificado de toda la ley natural dentro de nuestra propia fisiología. Ahí reside, porque estamos creados y sostenidos por las mismas leyes de la naturaleza que sostienen la vida en el planeta, el sistema solar, el poder del Sol, y la galaxia y la expansión del universo. Esas mismas leyes están profundamente estructuradas y subyacen a toda nuestra existencia. Entonces, abrir ese nivel de conexión, de experiencia, a ese campo fundamental que describe la física moderna, el campo unificado en la ley natural dentro de nosotros mismos, permite que nuestra mente devenga cósmica y tengamos ese nivel de conexión. Y esto, al final, es el campo de todas las posibilidades y la frontera del conocimiento. De ahí tocamos la inteligencia creativa de la ley natural. Y ese es el punto singular de la vida humana. Esa capacidad de darte cuenta de la grandeza donde te asientas.
y con ello puedes enriquecer tu vida y puedes hacer con ella aquello que contribuya a la dinámica y al progreso de la vida en el planeta y a la propia mecánica del universo, la dinámica del universo. Ahí pues cada uno tiene que encontrar en qué contribuye en esa dinámica, cuál es su camino, ¿no? Y si bien este es lo importante, el reconocer de que formamos parte de la dinámica del universo, yo creo que al final lo que es más impactante en la vida humana es cuando te das cuenta que todo ese universo vasto y casi infinito, pues está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Y ese es el nivel de conexión, cuando uno se siente relevante por el simple hecho de ser un ser humano y de vivir. Y este es el camino de la meditación, es un camino de transformación y de liberación personal. Y luego tiene beneficios muy profundos. Evidentemente, ese estado de conexión, de silencio interior, hace que toda la fisiología se calme. Y luego eso tiene un impacto muy beneficioso en nuestra salud, a muchos niveles, porque, por ejemplo, la frecuencia cardíaca pues, cae, la frecuencia respiratoria cae y cae mucho. De hecho, cae entre un 15 y un 30% o incluso más, lo cual es más poderoso que en el pic del descanso profundo. Y esto permite que los niveles de fatiga, las hormonas del estrés, ¿verdad? La adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, el ácido láctico, todos estos excesos de ácidos que destruyen nuestras fibras y maltratan nuestra salud, cuando están en exceso empiezan a disolver esas estructuras y capas de ácidos internos, se van disolviendo y entonces depuras tu fisiología. Y esto hace que los niveles de fatiga, de estrés, pues se liberen, recuperes el sistema nervioso y eso genera literalmente salud, además de estimular internamente el cerebro, creando neurotransmisores, serotonina, dopamina, melatonina y creando estados profundos de bienestar que tiene un impacto muy profundo en la salud. Em, Porque además te ayuda a tu propia supervivencia y a tu propia longevidad. Y hay estudios científicos muy poderosos realizados, por ejemplo, por la Universidad de California. En 2015 pues, publicó el impacto de la meditación en el cerebro, que las personas que meditan a los 50 años pues, tienen 7,5 veces más joven el cerebro. Eso es porque hay una profunda neurogénesis con la práctica de la meditación, activa intensamente el cerebro y lo desarrolla. Hay un crecimiento de células gliales, de nuevas células gliales en el hipocampo y mejora las funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria, la concentración, la atención, la capacidad de aprendizaje, la coordinación del habla-escritura, porque se generan estados de alta coherencia en el funcionamiento de las ondas cerebrales, mejoran los niveles de sincronismo entre hemisferios, hay un crecimiento de células gliales en el hipocampo, como antes he comentado, y hay un crecimiento de las masas neuronales a nivel de grado medio y además esto está fundamentalmente comprobado con análisis que se han hecho. Hay buenos estudios científicos publicados. En el 2016 creo que se publicó un estudio muy completo utilizando ya no únicamente electroencefalogramas, que yo, por ejemplo, he trabajado durante años con ello, he hecho mis propios estudios, como bien sabes, y están publicados en mi libro y tal. Pero cuando se han utilizado ya herramientas como por ejemplo resonancias magnéticas para mirar los cambios estructurales dentro del cerebro, pues ya se ha visto ese crecimiento de masas neuronales y ese proceso de rejuvenecimiento del cerebro o de frenar el proceso de, de envejecimiento del propio cerebro. Esto por un lado, lo cual es espectacular porque significa un desarrollo. Y cuando tú desarrollas el cerebro a ese nivel, cuando llevas el cerebro a funcionar a un nivel de alta eficiencia neurológica, ¿qué ocurre? ¿Qué sentido tiene eso? Pues aparte de lo que he comentado de las funciones cognitivas como la atención, insisto, la atención, la concentración, la memoria, la capacidad de aprendizaje, una cosa interesante es que el cerebro procesa más información por unidad de tiempo.
es pura física, por el hecho de que las ondas cerebrales entran en fase. Y esto significa que es una medida de la flexibilidad y de la eficiencia neurológica. Cuando el cerebro procesa más información por unidad de tiempo, el tiempo se ralentiza, como sabes, es un efecto relativista. ¿Y esto cómo se traduce en la vida? Pues que empiezas a ver las cosas con más distancia. Como si fuera una película, ¿sabes? Wow. Y eso te permite observar los escenarios y los eventos que suceden en tu vida con esa capacidad, con esa mirada, con esa calma, con esa serenidad que te permite observar los eventos y tomar mejores decisiones. Como hay una expansión de la claridad mental también, y el cerebro y la mente tiene la capacidad de tocar la inteligencia creativa de la naturaleza, entonces tu aproximación a los retos es desde una perspectiva mucho más amplia. Y encuentras soluciones donde antes ni siquiera las veías. ¿De acuerdo? Así que todos estos beneficios asociados a la meditación son reales y tienen una base científica. Pero además hay que añadir que cuando las personas meditan, hacen meditación avanzada, una de las experiencias que uno tiene con la práctica de meditación es la creación de ese profundo estado de paz interior. Y es que solo puedes disfrutar de la vida cuando estás en paz, en franco. Así que ese nivel de paz penetra a nivel celular. Y esto es algo que uno siente cuando practica meditación, pero ahora se sabe más a nivel que la meditación tiene un impacto biocelular y que protege, por ejemplo, los telómeros, ¿no?, de las cromosomas en las células eucariocas, y que es una medida de la longevidad de nuestra vida, ¿no? Porque la meditación lo que hace es eliminar el estrés, que es como un cortacésped de los telómeros, que son las estructuras que sostienen a los cromosomas. Y como sabes, hay el Premio Nobel de Medicina en el 2009 que se dio a Elizabeth Blackburn por el descubrimiento de la telomerasa, que es la que repara los telómeros y protege esa capacidad de hacer más lento nuestro proceso de envejecimiento, ¿no? Bien, pues la meditación favorece el crecimiento de la ah, telomerasa para la reparación de los telómeros. Y entonces ese sentimiento de salud a nivel celular que muchas veces yo experimentaba, ahora veo claro en que, y además lo he visto con alumnos, ¿no?, con personas. Yo te podría, y además en mi libro pues aparecen fotografías de personas que empezaron a meditar hoy y al cabo de un mes parece que o sea, se han caído 10 años. O sea, personas que las arrugas físicas les desaparecen en un mes. Y no porque yo lo diga, sino porque está demostrado. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿pero qué ocurre aquí? ¿Cómo es posible que esta mirada interior te conecte tan profundamente con la naturaleza que impacte no únicamente tu comprensión y tu manera de ver las cosas, sino que además te rejuvenece y hace que tu fisiología se recupere? Porque ahí estamos en contacto con la fuente de la vida, con la propia naturaleza. Y disculpa que me haya alargado tanto. No, para nada. No, no. A mí me parece fenomenal porque es la profundidad, ¿no?, de todo. La meditación hay que entenderla que no todo el mundo la sabe explicar, ni tampoco amar como lo hace usted, ¿no? Esa parte se ve la pasión, se ve claramente ese amor, ese vínculo que tiene. Y que la única forma de entenderla, cuando haces algo en la vida, no solo meditación, lo que sea, si no llevas ese punto de pasión y amor a lo que haces, es complicado profundizar, ¿no? Pero es fácil porque, mira, yo no me puedo plantear la vida sin la meditación, simplemente porque la alternativa es peor. Claro. Y la meditación, fíjate, no es una técnica, porque a veces se confunde, ¿sabes? Gianfranco mucho con, porque practico esta técnica, la otra técnica.
y tal, y siempre se habla de técnicas, pero no se entiende o se pierde el punto de vista o se pierde la visión de que en realidad la meditación es una técnica, es un estado de conexión. No tiene que ver con una técnica, es un estado de conexión inherente a la vida humana, porque tenemos la capacidad, porque estamos diseñados para tocar ese nivel sublime de la naturaleza y darnos cuenta. Eso ya es la inteligencia. Ahora, todo el mundo y la gente que nos escucha han estado en estados de meditación, han vivido ese nivel de conexión o lo están viviendo. Y se puede reconocer, hay momentos en que a lo mejor estás, yo qué sé, pues afeitándote, bueno, o arreglándote delante de un espejo, ¿no? Y incluso pues puedes experimentar momentos de pura abstracción. Ni siquiera podrías decir, a lo mejor mirando un paisaje, caminando por el bosque o estando frente al mar. Momentos de solitud, de abstracción pura, es una palabra que en castellano ya la aprendí muy joven, con 17 años, y ese profundo nivel de abstracción en el cual no puedes describir ni siquiera el género que eres, ni si eres hombre, ni si eres mujer, sino eres pura existencia en aquel instante, en ese espacio y en ese tiempo. Eso es un nivel de conexión, eso es meditación. Ahora bien, si tú quieres llegar a ese nivel de conexión, esa plenitud, ese silencio interior, ese nivel de observación de tu propia esencia, en comunión con la ley natural, y quieres hacerlo de manera sistemática, se puede hacer a través de una metodología, una serie de pasos, ¿no?, que te permiten manejar de manera correcta los recursos personales. Estos son la mente y el sistema nervioso humano, que es como una maravilla de la creación. No es como, es una maravilla de la creación. Y tiene la capacidad de penetrar la estructura de la materia y tocar el campo unificado de la ley natural dentro de nosotros mismos. Y cuando eso sucede, los valores, los modos de vibración de la propia ley natural emergen de manera espontánea en nuestra vida. El equilibrio, el orden, la inteligencia creativa, la paz interior, el omnipoder, el omniconocimiento, la invencibilidad, los elementos que están inmersos, que son los valores no fundamentales de la ley natural. ¿Y eso qué significa? Eso significa una redefinición de mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás y con el entorno. Y un reencuentro personal, y cuando más te acercas a la naturaleza, se produce un valor fundamental que es la liberación de uno mismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es libre, no tiene apegos, ni a nada ni a nadie, porque es la responsable de todo y tiene grados infinitos de libertad. Y fíjate que cuando más nos alejamos de la naturaleza, más apegos tenemos y más miserable deviene nuestra vida. Y cuando más nos acercamos a la naturaleza, mayor es el sentimiento de liberación personal, que no significa que tengas que renunciar nada en tu vida, sino que no estés apegado a tu estilo de vida, ni a nada ni a nadie. Y eso es la conquista de nuestra propia liberación personal. Eso se produce cuando entramos en profunda conexión con la ley natural. En un mundo tan acelerado como estamos ahora, ¿no? ¿Cómo puede la meditación avanzada ayudarnos a manejar el estrés y la ansiedad? Pues yo te diría de forma muy directa, muy directa. No dedicamos mucho tiempo a meditar, tampoco es necesario, pero solamente que sepas parar un par de veces al día, yo que sé, 10, 15, 20 minutos como máximo, mañana y tarde, te das ese permiso, esa oportunidad de parar la actividad y de vivir el silencio fundamental en la vida. Y cuando vives ese silencio, cuando tú reduces toda la actividad y te vas al silencio,
aplicas la tercera ley de la termodinámica. Si bajo la actividad de un sistema genero orden en el sistema, es pura física, ¿verdad? Y pues esto es lo que ocurre. Que cuando tú paras, cierras los ojos y dices, ahora voy a parar toda la actividad. Fíjate que no digo voy a meditar, sino que voy a parar toda la actividad y empiezo un proceso de descanso, y entonces llevo mi mirada a ese silencio interior, todo se calma. Y eso produce un proceso de liberación del estrés, de la fatiga y la conexión con el campo unificado de la ley natural, ese campo universal de energía, hace que esa energía emerja en nuestro sistema nervioso y se recupere instantáneamente. O sea, tú piensas que está comprobado que 20 minutos de meditación avanzada pueden generar una patada energética de 4 horas. Este es el motivo por el cual meditamos 2 veces al día. Desde un punto de vista ejecutivo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, yo te hablo que la meditación es una tecnología de desarrollo personal, tal vez la más poderosa de todo el siglo XXI, y que es poco conocida. Pero a nivel ejecutivo ya empieza a serlo mucho, y es una herramienta muy poderosa para tu propio rendimiento personal, porque cuando tienes la curva polar de fatiga, es decir, ¿sabes? Ya sabes a qué me refiero, toda la curva viene y empiezas a bajar, entonces notas esa fatiga intensa y es el momento de parar y meter una meditación. El momento en que lo haces, no necesitas café, ni necesitas nada. El sistema nervioso se recupera instantáneamente y te da digamos, una patada energética de prácticamente 4 horas. Si lo haces de manera estratégica, por la mañana y por la tarde, consigues que tu nivel de energía se mantenga estable a lo largo de todo el día. Y entonces, esto es importante porque significa calidad de vida. Significa una mejor gestión de una especie de energy management bien hecho, ¿sabes? En el cual te agotas menos, tomas mejores decisiones, te ahorras mucho gasto de energía personal, tal vez en cosas que no se lo merecen, ¿de acuerdo? Te proteges más tu salud y te cargas menos de estrés y luego haces que tu relación con los demás sea de valor, ¿sabes? Y yo creo que con eso consigues, y bueno, no es que lo crea, porque todo el mundo habla de ello, consigues una mejor y mayor calidad de vida. Así que yo lo veo fundamental. Una herramienta, es decir, en un mundo acelerado, egocentrista y materialista como en el que vivimos, introducir la meditación como hábito de vida, de manera estratégica en nuestras vidas, nos permite coger perspectiva, mantener y fortalecer nuestra salud, tomar mejores decisiones y disfrutar de mayor calidad de vida. O sea, lo encontró fundamental, fundamental. ¿Por qué cree que realmente no entendemos, por lo menos en mi caso, por qué no nos enseñan desde pequeño a entender esa parte? El nivel de conciencia de cada ser humano podría cambiar muchísimo, el estrés podría bajar, la ansiedad, podríamos ayudarnos muchísimo en muchos problemas de salud mental que tenemos hoy en día, pero ¿por qué no nos enseñan esto desde el principio, desde pequeños? Es una pregunta fantástica. Bueno, puedo darte mi opinión. Claro que sí, Yo lo sí. veo, ¿no? Me parece que es un defecto del propio modelo formativo. Porque una cosa es educar y otra formar. Y realmente, aunque los modelos formativos, que además son muy variados a lo ancho y largo de este mundo, porque hay distintos modelos. Nosotros, por ejemplo, ya sabes que vivimos en un modelo muy anglosajón, muy competitivo y tal, ¿sabes? Pero actualmente, digamos, los modelos formativos están muy orientados a eso, a formar a las personas para que luego puedan tener un éxito profesional y que se puedan
desarrollar su propia carrera, ¿no? Desarrollar su propia vida, ¿no? Entrar en el mercado del trabajo, ¿no? Así que está muy pensado a ese nivel. Yo creo que la meditación es algo más profundo, es más a nivel educativo. Y ese es un defecto que a lo mejor no está bien contemplado, me parece a mí, dentro de los modelos formativos, ¿sabes? Como que la educación queda más en el ámbito familiar, ¿sabes? Y la formación está muy orientada a las escuelas. Lo que ocurre que muchas veces los ámbitos familiares, en la mayoría de los casos, pues nuestros padres tienen que luchar por la propia supervivencia y, y no te queda mucho espacio para esa mirada interior, ¿no? O no hemos tenido el conocimiento, no lo hemos sabido. Yo creo que poco a poco la sociedad va cambiando, van tomando conciencia, ¿verdad?, de lo importante que es ese nivel de educación que se basa en la comunión con la ley natural. Y que eso empieza en esa mirada personal, ¿no? Y hoy actualmente ya me encuentro con muchas familias, ¿no?, que sus hijos están meditando ya en la adolescencia, que yo diría que es el momento, el punto ideal, ¿no?, para empezar. En ese momento en que te estás despertando, ¿verdad? Que ya tienes un diálogo, que tienes unas comprensiones, puedes entender las cosas y manejarlas, estás buscando tu propio espacio, ¿no? Te estás redefiniendo, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y ahí en ese espacio de la adolescencia sería donde yo introduciría, por ejemplo, porque seguramente es una pregunta que si no la has pensado, la estarás pensando, ¿cuál es el mejor momento? Pues yo diría que en la adolescencia, ¿sabes? Lo que ocurre que efectivamente estoy de acuerdo contigo, debería enseñarse en las escuelas, o por lo menos en los institutos, ¿sabes? A ese nivel. Más pequeños no, porque yo prefiero que sean los adultos que meditan, porque son los responsables de la creación del entorno donde pueden florecer. Y los pequeños, pues, ¿cómo crecen? Pues crecen interaccionando con el entorno, jugando e interaccionando con el entorno. Lo importante es que tengan un entorno que pueda permitir florecer esa dinámica de interacción, ¿no? Y luego ya vendrá el momento de empezar a posicionarte y de despertar, ¿no? Y ahí es donde yo creo la adolescencia, a partir de, no te voy a decir al inicio, a los 10 años, tal vez es un poco pronto, pero a los 12, 13 años ya es el momento adecuado, ¿no?, para introducir esos hábitos de mirada interior y de reencuentro personal. Y eso te da perspectiva, claridad mental, mejor toma de decisiones, ¿sabes? Con más capacidad de escucha. Es un problema de la adolescencia, ¿no? Que escucha, que a lo mejor no escucha las voces sabias y escucha otras cosas que no tienen valor, ¿sabes? Así que bueno, estoy de acuerdo contigo, debería introducirse en los institutos, pues yo prácticamente te diría como una disciplina fundamental, ¿sabes? Pero hay un problema también de docencia, o sea, faltan profesores de meditación y luego, ¿sabes qué ocurre? Que la meditación no es aquello de dame 4 consejos y cómo se medita y tal, es un proceso físico, ¿no? Y hay que entenderlo, hay que estudiarlo y requiere su tiempo, ¿verdad? Y luego ahí hay un problema también de docencia, que requiere experiencia, no únicamente conocimiento, sino también experiencia de cómo, por eso estás trabajando con la mente y con el sistema nervioso y todo eso está conectado a fisiología, está conectado a los hábitos de vida, tiene su complejidad, ¿no? Y la persona que está al frente de un modelo formativo en meditación tiene que tener muy claro qué es lo que se maneja, que hay muchas reacciones y pueden pasar muchas cosas. Muchas personas, hablando de la ya ahora más a profunda de la meditación, creen que meditar es dejar la mente en blanco o que, o que funciona para quienes tienen una vida solo tranquila. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la meditación y qué les diría a quienes piensan que no es para ellos? Bueno, uno de los mitos es justamente este, ¿no? Pensar que meditar es tener la mente en blanco. Esto es un mito. Y a poco que la analizas ya te das cuenta de que no es así, porque
Si tú te lo propones y dices, voy a hacer un análisis de este concepto, ¿no? Meditar es tener la mente en blanco, pues verás que solamente tienes dos opciones, o que sea verdad o que no sea verdad. Si escoges una y dices, no, 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 meditar no es tener la mente en blanco, esta idea es falsa. Bueno, será porque lo puedes demostrar. Tú dirás, sí, claro que lo puedo demostrar, como que me doy cuenta que cuando medito no tengo la mente en blanco. Luego, el propio enunciado es absurdo, ya no hace falta que te lo plantees, ¿no? Y aquí ese sería el fin de la historia. Pero ocurre que habría otra posibilidad, ¿no? Imaginemos pues, que sí, que meditar es equivalente a tener la mente en blanco. Si eso fuera verdad, tendrías que hacer frente a otra consideración, que no lo podrías demostrar. Porque si tengo la mente en blanco, no puedo demostrar que tengo la mente en blanco, porque estoy en blanco. Tú mismo no podrías demostrarlo. Pero lo podríamos demostrar si alguien desde fuera pudiera decir, bueno, esta persona está con la mente en blanco. Entonces sería demostrable. Pero claro, la definición clínica de tener la mente en blanco, ¿cuál es? O estás muerto o estás en coma profundo, ¿sabes? Así que ya ves que por un lado es absurdo y por otro lado, pues parece que no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Porque la mente no está en blanco cuando meditas. Y el estado de meditación, y esto es un tema muy importante y muy delicado, no se basa en intentar tener la mente en blanco, sino que tú te creas un estado. Cuando tú cierras los ojos en estado de vigilia, porque no estamos durmiendo, tú llevas la atención a un estado de plena alerta. Eso se llama conciencia plena. A un estado de mucha claridad mental y de conexión con uno mismo. Pero claro, esto no es un tema esotérico. Esto depende del nivel de respuesta eficiente del sistema nervioso, del rango dinámico de respuesta eficiente del sistema nervioso. Ese rango dinámico de respuesta es inversamente proporcional a la carga física que uno lleva encima, cosa que es de naturaleza compleja y directamente proporcional a los hábitos de vida que tenemos. Así que en función de cómo estás, tú tendrás un nivel de alerta mayor o menor. Así que esto, cuando tú meditas, tú manejas toda esta información. Tu nivel de alerta con el nivel de respuesta al sistema nervioso y ocurren muchísimas cosas. Cuando tú quieres cambiar el nivel de respuesta al sistema nervioso para que rinda con modelos de alta eficiencia neurológica, estados de paz en los niveles de ondas cerebrales, sincronismos entre hemisferios, ¿no? Fuerte activación de las redes neuronales, pues para que la alerta vaya creciendo, creciendo, creciendo a los estados de silencio interior, pues tiene que haber una depuración física y tienes que conseguir ese nivel de rendimiento. Así que el estado de meditación es una probabilidad, no es un viaje a un punto, es la creación de un estado donde hay condiciones psicológicas y condiciones fisiológicas. Y todo esto hay que conocerlo. No es algo tan simple como decir, no, meditar es tener la mente en blanco. O sea, olvídate, eso es un mito. ¿De acuerdo? Es la creación de las condiciones de estado que están relacionadas con el estado de meditación profunda. La creación de esas condiciones de estado requiere una comprensión y un buen manejo de los recursos físicos y mentales para abrir la experiencia a lo sublime de tu existencia, ¿sabes? Y esto requiere conocimiento, metodología, comprensión y capacidad de gestión de todos los escenarios que suceden. Por eso se requiere de la formación. Ahora voy a una que seguro muchos se hacen, en- como juntando, ¿no? La anterior pregunta. Cuando alguien empieza a meditar, es común que se pregunte si lo está haciendo bien o si realmente está teniendo un impacto, ¿no? Lo que está haciendo. ¿Cómo podemos medir? Esta es una pregunta fantástica. Fantástica porque tiene que ver con los indicadores. ¿Cómo sé yo que lo estoy haciendo bien? Y es cierto que cuando uno medita, pues puede tener de todo. Meditaciones que le gustan, meditaciones que no son buenas o que cree que no le funcionan y tal. Pero todo esto tiene una explicación muy técnica.
Y lo importante que tiene que quedarse a las personas es que tú puedes tener meditaciones que te gustan y meditaciones que no te gustan. Pero lo que tienes que comprender es que lo único que importa es que medites. El que tengas meditaciones que te gustan y meditaciones que no te gustan, eso es algo más complejo que hay que estudiar. Que tienes que estudiar y que forma parte de un proceso de formación. Pero lo que es importante no es lo que sucede durante la meditación. Es consecuencia de todo un proceso físico. Lo que es importante es lo que sucede después de meditar. Ahí están los indicadores reales. Porque yo, mira, puedo estar horas meditando y ya con esto voy a terminar, pero no quiero alargarme. Pero yo puedo estar meditando horas, si quieres, Gianfranco, pero ¿eso qué va a significar? ¿Que seamos mejores personas? Lo único que cuenta es lo que sucede después de meditar. Porque si yo cuando medito, el resultado de esto, de aquel tiempo de práctica, revierte en que tengo más calma, más claridad mental, más capacidad de concentración, de atención, más paciencia, más tolerancia, más capacidad de escucha, capacidad de suspensión del ego y de escuchar al otro, autocontrol de mis propias emociones, capacidad de observación de los eventos, hacer una aproximación más inteligente y más creativa a los retos, ¿verdad? Entonces estoy haciendo algo que es útil en mi vida. Así que los indicadores no están dentro de la práctica, están fuera de la práctica, en el día a día. Entonces tendrás la certeza de que lo haces correctamente. Dicho esto, si quieres saber más sobre la mecánica interna y la dinámica interna de la meditación, te tienes que formar, no hay otra. Para quienes, llevando a ese punto, para quienes desean seguir su trabajo, José, y además adquirir su libro o participar en cursos, ¿no? ¿Y dónde podrían encontrarlo? Las personas que tengan interés sobre... Es verdad que he escrito un libro, se llama La meditación, tu fuente de poder, es un libro generoso, es un libro divulgativo, donde el 40% del libro hay material científico que resulta de mi trabajo y también pues colaborando con estudios internacionales. Pero es un viaje a través de, pues bueno, de esa mirada interior, ¿no? De las crisis que se viven en la sociedad, de la falta de liderazgo, de cómo la meditación puede transformar el liderazgo moderno y cómo es la herramienta para conquistar la libertad personal y social que necesita nuestra sociedad. Luego está el impacto de la meditación en la neurofisiología, desde una perspectiva neurofisiológica, el impacto en el biocomportamiento. También es generosa porque da unas pautas para que las personas empiecen a meditar. Hay personas que han comprado mi libro que está en Amazon, es única y exclusivamente en Amazon. Lo pueden buscar por José María Clopés o La meditación, tu fuente de poder. Y entonces hay personas que han comprado el libro y han estado meditando durante 3 meses antes de hacer un programa de formación en meditación avanzada. Y luego las personas que tengan mucho interés en decir, oye, pues yo es que además del libro lo que quiero es hacer un programa de formación bien hecho. Actualmente hay disponible la plataforma meditacionavanzada.com, donde ahí hay un programa de formación serio, estructurado, de acceso de por vida y además con sesiones de soporte, digamos, directas conmigo para responder dudas y consultas y tal, pero es un programa estructurado y sólido que dura 2 meses, donde las personas realmente se forman en meditación avanzada e introducen la meditación como un hábito de vida de manera estructurada, sólida y conociendo los secretos fundamentales de la meditación como metodología. Y además es un programa de acceso, como digo, de por vida. Yo es lo que recomendaría, ¿sabes? Y en redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Me pueden encontrar fundamentalmente en Instagram y luego también, bueno, estoy también en TikTok y en LinkedIn, ¿no? Y en Facebook. Pero bueno, yo diría que el punto de encuentro más fácil sería Instagram. Perfecto, José. Realmente para nosotros ha sido un placer
un honor tenerte hoy. Gracias por compartir tus experiencias, todas tus vivencias, tus conocimientos. Realmente ha sido un placer total, ¿vale? Entonces, antes de irnos, es una pregunta que siempre hacemos a todos. ¿Qué frase le dejaría al mundo? ¿Qué frase le dejaría al mundo? Mira, no sé, yo no quiero ser pretencioso, ¿sabes? Pero lo que me aprovechen ustedes la oportunidad que nos ofrece la vida y, y, y vivan la vida con mucha intensidad, pero en comunión con la naturaleza. Amén. Amén. Gracias, José, realmente. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, te felicito, Gianfranco, por tu trabajo, por este trabajo serio de divulgación y de ayuda, y espero pues que llegues a muchísima gente, a muchísimas personas y traigas lo mejor y lo más puro y el conocimiento más puro y más válido pues, para que cada uno lo pueda usar, ¿no? Y encontrar su propio camino. Muchas gracias, Gianfranco. Amén. Amén. Gracias, José.